Bueno, el tema que yo voy a trabajar va a ser la autobiografía como desfiguración de Paul de Man. Paul de Man nació el 6 de diciembre de 1919 en Bélgica y muere el 21 de diciembre de 1983 en Estados Unidos. Fue una persona muy relevante para la literatura y para la teoría literaria por su gran renovación que hace de la crítica textual. Pero más que nada lo que nos interesa a nosotros es la problematización que hace sobre la autobiografía. ¿Por qué este tema es tan relevante? Bueno, Paul comienza el texto diciendo que hay grandes teóricos y muchos teóricos que hablan sobre la autobiografía y lo que hacen es cuestionarla y generar más interrogantes de las que ya ella misma deja. Entonces intentan resolver esas interrogantes y lo que pasa es que cada vez que la intentan resolver, lo que hacen es limitarla. ¿Por qué la limitan? Y ahí él comienza a hablar sobre las limitaciones que se le hacen al tratar de clasificarlas. Bueno, eh, lo que pasa al haber tantas cuestiones y tantas preguntas para intentar entender la autobiografía es que se intenta establecer en alguna clasificación ya definida. Por ejemplo, la primera que plantea Paul es que la intentan volver un género literario, es decir, que forme parte de los géneros, de los tres grandes géneros. Lo que pasa es que al intentar encajarla en eso, en los géneros, surgen más interrogantes todavía. Y se cuestiona, por ejemplo, qué tan buena es la autobiografía como para estar dentro de los géneros literarios canónicos. Eh, entonces comienza a ser cada vez más deshonrosa y a haber mucha más crítica sobre ella, ya que alcanzar los valores estéticos que tienen los géneros es muy complicado. Entonces, Paul lo que hace y dice es que ese lugar no es el adecuado para colocarla, pero tampoco es un buen lugar distanciarla de la ficción. Es decir, no se puede decir que la autobiografía no es ficcional. Él lo que dice es que la autobiografía sí es ficcional, pero tiene como ciertas características distintas que nos hace pensar que quizás no es ficcional. Por ejemplo, que agarra hechos reales y los transforma en ficción. Es decir, entonces la gente agarra y dice, bueno, entonces es como retratar a una persona y eso no es ficción. Pero él dice, no, no es como retratar a una persona, porque al escribir una autobiografía nunca se sabe qué es real y qué no. Y cuando vos retratas a una persona y tenés a esa persona delante, sí sabes si es un verdadero retrato o si, no sé, tiene cambios. Bueno, entonces él plantea que la autobiografía, aunque siga hechos reales, no lo hace de un punto tan estricto como para sacarla de la ficción. Y dice que no hay una precisión en la distinción entre autobiografía y ficción, entonces claramente no se puede hacer una separación entre ellas. El autor acá nos da la definición de lo que para él es la autobiografía y cito, dice, la autobiografía entonces no es un género o un modo, sino una figura de lectura y de entendimiento que se da hasta cierto punto en todo texto. Página 3. De esto yo considero que, a ver, él pone un ejemplo y habla de que en cada escritura hay un autor que sería como la autoridad, y después cada lector va a ser un juez. Ese juez que va a hacer, bueno, juzgar el texto y tratar de entenderlo. El lector se vuelve un juez, entonces a la hora de leer lo que el autor escribe, va a entender lo que él entienda. Es decir, dependiendo del entendimiento que tenga la persona,
va a lograr obtener una lectura de esa obra, o sea, una figura de lectura. Pero no es tan fácil como eso, porque el autor, o sea, esa persona ausente que se encuentra detrás de la autobiografía, lo que hace es siempre recurrir al nombre propio, a la memoria, al nacimiento, a la muerte, todo lo que nos lleva a pensar que puede ser real esa historia. Entonces, es nuestro trabajo tratar de descubrir qué es lo que nos priva, es decir, qué es lo que está oculto y qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y ahí también es que empieza a tener sentido el nombre del artículo y el nombre del texto. La autobiografía como desfiguración. Los lectores tenemos que ser capaces de desfigurar esa autobiografía para lograr entenderla lo más que podamos y comprenderla, analizarla, quitarle las máscaras que tiene. Todo esto anterior nos lleva entonces a la clara conclusión que toda autobiografía es autobiográfica, pero a la vez no. ¿Por qué? Bueno, porque por todo esto mismo que explicábamos. Y ante todo esto, Paul menciona que la figura que ayuda a la autobiografía a parecer ficción, pero a la vez realidad, o no realidad, sino como verdadera para la persona que la lea, es la prosopopeya. Y la prosopopeya para de Man es, y cito, figura de discurso en la que una persona ausente es representada como hablando o una persona muerta como vive el presente. Entonces, nosotros somos capaces de conocer a alguien que no está. Es decir, nos podría presentar toda su vida, pero toda esa vida que nos presenta podría ser totalmente falsa y nunca haber existido. Nunca es esa persona ausente, nunca haber vivido todas esas experiencias o esas situaciones. La prosopopeya entonces es lo que hace que la obra sea ficción y sea ficcional, ya que las realidades que se nos presentan no siempre son constantes. Por ejemplo, esa es una de las características. No son constantes, no tienen mucha permanencia, pueden ir cambiando a lo largo de la obra. Entonces, de Man habla de que para nosotros poder entender todo eso que se nos presenta, es importante esto que estábamos diciendo anteriormente, que es deformar, tergiversar, quitar los rostros que tapan lo que está privado para poder obtener eso privado. Que nuevamente acá aparece el concepto de desfiguración. Nosotros desfiguramos la autobiografía para poder comprenderla. En las últimas hojas, Paul lo que hace es proponer un ejemplo de una obra que se titula Ensayos de Pitatius. No sé cómo se escribe en español, ni se dice en español, pero es de Wordsworth. Y lo que hace es llegar a ciertas conclusiones a través de esa obra. Y la primera es que, por ejemplo, siempre a la hora de escribir se necesita un tipo de lenguaje. Entonces, nunca vamos a ser silenciosos porque ese lenguaje muchas veces habla y se manifiesta en contra de nuestra voluntad. Es decir, siempre hay algo que subliminalmente se dice sin querer decirlo y también lo descubrimos sin querer descubrirlo, o capaz que no tenemos el entendimiento suficientemente alto como para poder verlo, pero después sí, en algún punto sí podemos. Entonces, por eso también es que muchas veces eso que se nos intenta decir está privado, y también es ese el sentido de desfigurar la autobiografía, o que la autobiografía desfigure lo que quiera decirle esa persona. La segunda conclusión
es que la función de la prosopopeya es la voz y el rostro que se nos presenta mediante el lenguaje. Entonces lo que hace es que no estamos privados de la vida, sino de lo que está silenciado, de lo que está callado. Y que eso que está callado solo es accesible a través de nuestro entendimiento y de nuestro querer entender también. Cada uno nos privamos de cosas distintas y cada escritor también se priva de cosas distintas. Entonces quizás ese lenguaje nos muestra algo privado del escritor o del autor y nosotros lo podemos descubrir y así viceversa también. Todos nuestros entendimientos son distintos porque nunca va a haber solo una lectura de un texto. Entonces esto también tiene que ver un poco con eso. Por último, llega a la tercera conclusión de que la autobiografía pone un velo al descubrimiento del entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros quizás descubrimos algo, pero no sabemos hasta qué punto es cierto o no. Entonces ahí está el velo. El velo es algo que nos cubre y que cubre lo que está privado y que nos hace cuestionar, bueno, esto será real, esto no será real. No sabemos si nuestro entendimiento está realmente teniendo razón o no. Y también el descubrimiento es lo que causa ese velo, porque si nosotros no descubriéramos y no entendiéramos, nunca nos daríamos cuenta de que allí hay un velo. Esto también tiene que ver con que, a mi entender, a través de las autobiografías, nosotros conocemos al sujeto que está detrás de la escritura. Para mí, ¿no? Entonces y a través de lo que ha dicho Paul, confirmo lo que digo. Entonces, al leer vamos restaurando y vamos entendiendo todo eso que escribe, pero es tan desfigurado todo lo que escribe y está tan tapado con el velo que nunca podemos estar 100% seguros de que es verdad. Entonces, podemos decir que es una historia ficticia. Y ahí está toda la complejidad de la autobiografía también. También me gustaría cerrar con una cita de Mann que dice: nuestro tema se ocupa de conferir y el despojar de máscaras, de otorgar y de formar rostros, de figuras, de figuración y de desfiguración. Creo que todos tenemos el deber de desfigurar y tratar de entender la desfiguración que hacen las autobiografías.